Bienvenidos. Gracias, Lisi, y gracias a todos por acompañarnos. Como comentó Lisi al comienzo, muy contentos pues, de tenerlos nuevamente en un evento presencial después de un par de años. Gracias a Mariana, Antonio, José Antonio y a Jorge, Marco Antonio y Jorge, me estoy recordando los nombres, por acompañarnos en esta presentación. La verdad que desde el último evento que tuvimos, han pasado muchas cosas. Y una cosa que a mí me sorprendió mucho, no sé, creo que muchos vieron, es esta carátula del Economist, que más o menos te dice el ESG ha muerto, ¿no? Esa es la primera impresión que uno tiene cuando ve la carátula. Y realmente cuando empieza a ver los artículos, no es lo que realmente dice, pero sí claramente hace una reflexión, ¿no? Hace una reflexión respecto al tema de el ESG no solamente son, o ASG, no solamente son 3 letras, no solamente es un check en una lista de to-dos que van a mágicamente mejorar el valor de la compañía o hacer que los inversionistas compren más mis acciones y suba el precio de una acción y yo como ejecutivo gane mejores bonos, ¿no? Entonces, claramente, esta reflexión que hace el Economist creo que es el momento en el que estamos viviendo en torno a temas ASG. Cuando se creó el PIR, con muchas de las personas que están acá en el 2016, lo que planteamos era crear un ecosistema donde la mayoría de empresas puedan realmente construir un espacio de incorporación de variables no financieras en el análisis y la gestión de sus compañías, sin necesariamente ser un entorno competitivo, ¿no? No queríamos que el ponerte el sello ASG haga que mi compañía sea mejor que la otra o mejor valorada que la otra, sino que finalmente creemos un ecosistema donde estas variables, que en el Perú todavía no estaban muy incorporadas en los análisis, empiecen a tener fuerza. Yo creo que eso lo hemos logrado. Y creo que estamos en una etapa donde tenemos dos desafíos. Uno, seguir expandiendo este ecosistema, pero dos, también limpiar este ecosistema de aquellas empresas que simplemente están subiéndose a una moda y no están realmente comprometidos con el tema ASG. Entonces, con esa pequeña introducción, yo quería preguntarle a Marco Antonio. Marco Antonio, la verdad que nos ha acompañado muchísimo tiempo perdón que me olvidó creo que dejo mis preguntas ahí, un segundito. Dejo mi hoja de preguntas. Ahí está. Gracias. No, Marco Antonio nos ha acompañado desde el inicio en el tema del PIR, y es una persona que ha pasado por muchísimos directorios, ¿no? Hoy día, como comentó, Liz está en el directorio de Buenaventura y en el directorio de Cementos Pacamayo, tal vez otros más que se nos escape seguramente, pero esos dos son directorios donde también nosotros, las AFPs, estamos invertidos. Y lo que te quería preguntar, Marco Antonio, un poco en línea con la introducción que he hecho, es este desafío en esta coyuntura donde muchas empresas han pasado por diferentes crisis, donde hay un entorno de mercado, un entorno de competitivo más complejo, puede poner este balance o esta pregunta: oye, ¿debo preocuparme por mi resultado financiero, por mi flujo de caja, y sacrificar temas de ASG, o debo seguir mirando a largo plazo y buscar ese equilibrio que por lo menos para nosotros es importante? ¿Cómo ves ese momento en las empresas? ¿Cómo se están tomando las decisiones respecto a esta aparente pelea entre recursos para esos dos temas? Muchas gracias, Aldo. Muchas gracias al PIR. Como dijo Aldo, cuando empezamos con la Bolsa de Valores, soportando ya Aldo en la AFP integra el inicio del PIR, ha pasado ya mucho tiempo y creo que ha sido exitoso estos 6 años que tenemos en esto. A la pregunta específica, yo creo que tiene que ver mucho con lo que tú manifestaste al comienzo y lo que Nelson dijo al inicio. Al final van a quedar los que verdaderamente crean en el tema. Y ahí en los directorios que yo he participado y en las
conversaciones que tienes con otras personas, que también tenemos varios foros de directores en los cuales, digamos, conversamos o nos ayudamos para mejorar, sobre todo los que somos directores independientes, es que la pandemia fue un punto importante, un punto de inflexión en lo que llamamos en algunos temas una prueba ácida, de si realmente el tema te interesa o te has subido a la moda y porque quieres estar en la foto y es bonito decir pues que eres sostenible y poner algún sello que alguien te ponga, etcétera, etcétera. Y creo que esto es importante porque cuando ya las cosas aprietan, es realmente donde sabes si tienes o no la convicción para hacerla. Porque mientras no te afecte el bolsillo, todos los principios son principios y todos muy bien. Pero cuando te afecte el bolsillo, ahí es donde empiezas a decir si efectivamente esta es una convicción que tienes o no. Y eso no solo pasa por temas de ASG, pasa, digamos, por temas generales. Me acuerdo hace algunos años cuando empezábamos también los temas de cumplimiento, que es parte de todo este tema. En alguna compañía teníamos pues un aspecto importante en las ventas, que era la venta telefónica. La venta telefónica tenía un gran éxito, el llamarte al celular, con todos los fastidios que eso tiene, pero era el modo de venta mucho más exitoso. Y alguien preguntó en todo esto, ¿y cómo se consiguen los teléfonos de las personas que hay que llamar? Y ya se imaginarán ustedes que esa base de datos se conseguían pues, en la avenida Wilson, eran ilegales. O sea, entonces alguien dijo, no, pues no, nosotros tenemos que darle ejemplo, no podemos, y tenemos que cortar esto. Dijo, hay que cortar, y eso muy bien a nivel arriba. Cuando se bajó el gerente comercial dijo, oye, pero si yo no tengo esa base de datos, yo no voy a poder cumplir las métricas que tengo, no voy a poder llegar. Entonces, bueno, lo llevamos al directorio y decir, oye, si hacemos bien estas cosas, esto nos va a costar tanto. ¿Cuál es el nuevo presupuesto sin comprar esto? 20% menos de crecimiento. Bueno, lo llevamos al directorio a ver que ellos decidan si se sostienen en su decisión de que tenemos que hacer las cosas bien, cuesta 20% menos de crecimiento. O de crecimiento, pero tenía un efecto, y el otro. Y la verdad, ahí es donde viste que el directorio tomó la decisión, vamos a hacer las cosas correctas. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar, y nos va a costar esto, y ajustamos el presupuesto. Ese es el momento, esos son los momentos en que yo he visto que efectivamente tú dices, si tú tienes una convicción en algo, lo tienes que hacer. El resto simplemente puede ser para la tribuna. Entonces, ahí es donde tienes el efecto. Y la pandemia, evidentemente, nos dio a todas las empresas un problema que había que solucionar en su momento. Y cuando ves cómo lo solucionas, qué incluyes en la solución, cómo vas, ahí te das cuenta si tienes el aspecto de sostenibilidad en el ADN y en tu cultura. Y yo he tenido empresas en las cuales a veces a mí mismo me ha sorprendido, porque no todos venimos con una cultura de sostenibilidad, es decir, había que sobrevivirlo, sobre todo los primeros meses, no sabías cuánto tiempo ibas a estar cerrado. Y cuando dijo, ¿quiénes tenemos que sobrevivir? Yo pensé, bueno, nuestra gente, no, nuestros proveedores, nuestra cadena de suministro, que son más débiles, porque yo tengo, en la fábrica de cemento, tengo ferreteros, que si esos ferreteros no sobreviven, yo no puedo vender. Y si yo tengo en el área minera contratistas mucho más pequeños, si yo empiezo operaciones y no tengo los contratistas listos, no voy a iniciar operaciones. Si yo no tengo a los bodegueros, en el caso de la cerveza, que estén activos, no voy a poder. Entonces, cuando tú empiezas a definir cuál es tu total ecosistema, porque lo tienes metido en el negocio, lo tienes incluido en tu estrategia, lo tienes incluido en tu modelo de negocios, es mucho más fácil que en cualquier situación tú siempre pienses que estos temas de ASG están en la vena. Inclusive, en el caso de Cementos Pacasmayo, yo presido el comité de auditoría, pero en el comité de auditoría también vemos riesgos. Y así como vemos los riesgos financieros, de mercado, o operacionales, etcétera, está el riesgo ambiental, el riesgo social. Todos están ahí metidos y tienen sus KPIs y se monitorizan.
y lo sigue. Nos falta un poco, como decía la presentación anterior, nos falta un poquito meter auditoría interna. Pero está en el tema, está en el radar. No hacemos cosas que no estén. Y eso es un cambio cultural. Si no tienes ese cambio cultural, es difícil. Hay otras empresas en que simplemente hay que sobrevivir y sobrevivo yo y me olvido de los demás. No quiero criticar la situación de cada uno porque a veces hay situaciones desesperadas. Pero en general creo que la pandemia ha ayudado a definir quiénes en realidad creen en el tema, y los que están mejor son aquellos que lo tienen integrado ya en su modelo de negocio. Lo mismo que nos pasaba con la digitalización. O sea, quienes sobrevivieron mejor al tema de pasar la pandemia es aquellos que ya tenían un avance en digitalización. A otros les costó entrar. Pero si empiezas mejor, si estás con estos temas a tiempo, yo creo que ayuda. Y las empresas peruanas hoy día, sobre todo aquellas que cotizan en mercados públicos y unas en Estados Unidos, tienes, por ejemplo, muchas reglas que ahora vas a tener que emitir. Ya no es solo una convicción, que eso yo creo que es lo más importante, sino ahora, si estás en un mercado público, tener que reportar, o sea, tener que decir lo que haces. Pero aquí hay una diferencia entre ser y también demostrar. Y creo que más importante lo que tenemos en empresas y lo que he visto en estos últimos 3 años de la pandemia es lo importante que es el ser. Y que en todo pensamiento de decisión estén puestos los temas ASG, ¿no? Marco Antonio, una repregunta en lo que has comentado. Claramente hay una relación entre el directorio y la gerencia, que tal vez no hay una respuesta exacta, pero ¿qué crees que es más relevante? ¿Cómo se impulsa más el cambio? ¿Con un impulso desde la gerencia hacia el directorio o es el directorio el que tiene que realmente difundir todos estos mensajes? Yo te diría que en el caso de Latinoamérica, donde tienes muchas empresas, tienes un controlador, viene del accionista. Viene del accionista. Porque yo he sentido que si nosotros como directorio no tenemos el soporte de los accionistas en este tema, no vamos a conseguir mucho. Entonces, el soporte principal viene de la convicción de los accionistas. Cuando eres muy abierto, probablemente es el directorio, pero en Latinoamérica, donde tienes empresas que tienen familias principalmente controladas, viene de lo que quiera, de la convicción que tenga la familia, ¿no? Y tienes que tener alineado al directorio y alineado al gerente. Si uno de ellos no está alineado, en realidad no va a funcionar. Pero el más importante que yo he visto es el accionista principal, ¿no? Clarísimo. Mariana, Marco Antonio comentó alrededor del cambio cultural, ¿no? Tú estás hoy día en el directorio de RIMAC, sector financiero, tradicionalmente conservador, muy masculino, ¿no? Y en los temas de ASG se habla siempre mucho de gobierno corporativo, por donde se comienza, digamos, de armar la estructura para implementar las otras variables. El cambio climático claramente ha tenido una fuerza propia y la S se ha quedado a veces un poco suelta. Nosotros hicimos un seminario hace un par de años o tal vez más antes de pandemia enfocándonos en la S. Y la diversidad es muy relevante, muy importante en esta S. Tú claramente eres parte digamos, eres una mujer joven en una empresa antigua, digamos, de muchos años, conservadora, y que hasta donde yo sé está haciendo muchos esfuerzos para generar un cambio. ¿Cómo ves el compromiso de los directorios en torno a temas de diversidad, de inclusión? ¿Qué tan, en la experiencia que tienes en RIMAC y otros temas que puedas haber visto, qué tanto lo ves honesto versus otra vez marcar cajas? Tengo que tener una mujer joven en mi directorio y tengo los puntos suficientes para entrar al índice de la bolsa. No estoy hablando de RIMAC, sino en general caricaturizando la figura. ¿Cómo lo ves? Sí, me parece súper relevante esta pregunta. Creo que diversidad e inclusión es un tema fundamental en la agenda ASG, que no siempre se considera con la misma fuerza o de manera tan integrada a la estrategia general y creo que es muy pertinente. A ver, yo creo que resaltaría 2 cosas. Creo que, porque aquí hay de todo, es lo que tiene que pasar a nivel organización y lo que tiene que pasar a nivel directorio. Y creo que ambas parten, para mí, por una reflexión
bien profunda y bien sincera que tenemos que tener alrededor de qué significa diversidad e inclusión para nosotros. Porque siento que este es uno de los espacios que trasciende lo laboral, de hecho, y va mucho a lo personal también. Nuestro entendimiento del valor de la diversidad y de la inclusión parte de cosas muy, digamos, desde nuestra crianza, nuestro crecimiento, y creo que en una sociedad como la nuestra es importante entender que todas las personas acá hemos crecido en un entorno machista, clasista, racista, a pesar de que sea difícil aceptarlo, pero es la realidad de nuestro país. Y creo que hay que empezar por ahí, ¿no? Y entender dónde estamos. Entonces yo diría, lo primero desde la organización creo que es empezar a medir y decir, bueno, ¿dónde estamos? Y género es como el primer layer de diversidad, pero realmente trasciende por mucho, ¿no? Pero bueno, podemos partir por ahí y después creo que se abre el camino a otras visiones de qué significa diversidad a nivel socioeconómico, a nivel de contexto de vida, que también son súper importantes. Entonces creo que hay que partir por entender dónde estamos, a pesar que sea difícil ver, que no siempre estamos en el lugar que quisiéramos o que se ve de la manera más correcta, pero pues si no medimos, no hay nada que podamos hacer, y hoy día hay un montón de herramientas disponibles para hacerlo, tipo el Ranking Par y así. Con ese contexto, creo que esta reflexión, que no se quede en lo superficial, es muy importante, porque yo siento que a veces los temas de diversidad, incluso hay gente que le empiezan como a molestar un poco, porque es como, ay, otra vez con esto, ¿no? Y ya, bueno, o sea, y creo que eso parte de no entender genuinamente por qué es importante y qué prácticas tenemos que, sin querer, porque creo que acá en la mayoría de casos no hay malas intenciones, tal vez hay algunos donde hay, pero creo que ya hemos avanzado un montón como sociedad y en la mayoría es un tema más sutil e implícito que todas las personas tenemos, y creo que sí hay que ahondar en, bueno, ¿por qué nos vemos como nos vemos? ¿No? En el directorio o en la empresa, aquí hablando de cualquiera, ¿por qué nos vemos así? ¿Quiénes son las personas que están en nuestros equipos de liderazgo? ¿Cómo se ven? ¿Qué comparten? Y tratar de rascar un poquito más para ver que venimos de un sistema y que todos y todas traemos preconcepciones, prejuicios, culturas de trabajo que de repente están sesgando hacia eso, ¿no? Y no sé, ahí yo pienso que hay un montón de barreras en nosotros mismos que transferimos a nuestras organizaciones que generan este contexto. Y creo que verlo de manera genuina es muy importante. Y no sé, ahí por ejemplo, yo pienso en un ejemplo mío, ¿no? Yo soy, en mi rol, digamos, ejecutivo en laboratoria, soy gerenta general y soy también mamá de 3 hijos chiquitos. La manera en la que yo lidero mi organización, por el hecho de ser mamá de 3 hijos chiquitos, sin duda es un poco distinta, o eso trae una influencia a quién soy yo, que de repente un gerente general que no tiene hijos o que ya tiene hijos grandes o que tiene hijos chicos pero de repente no tiene un involucramiento tan presente en ese cuidado en el día a día entre semana por la estructura del hogar. Al final del día eso influye de manera sutil e implícita en todo, ¿no? Desde en la conversación que yo me siento cómoda trayendo a mis reuniones de equipo, en cómo mi vida personal de alguna manera está presente también en mi vida laboral, en mis tiempos, en mi flexibilidad, en los horarios de trabajo que yo cultivo, en mi organización y que permean. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo en donde si de pronto tenemos un equipo de liderazgo donde nadie se ve así, no porque los hombres no quieran incluir, digamos, ese contexto, pero no lo viven en su día a día. Entonces, eso va generando y marcando cierta pauta donde nos quedamos sin esta otra perspectiva, ¿no? Y esa es una de las razones por la cual tener un equipo diverso en sus experiencias, en sus contextos, es fundamental para crear condiciones que puedan responder a las necesidades de las organizaciones diversas que somos y de nuestros clientes diversos que son y el mundo en que atendemos. Entonces, creo que esas reflexiones son súper importantes. Luego, yo sí creo profundamente en las metas, la verdad. También hay un poquito de resistencia, no, la cuota, esto va en contra de la meritocracia o no está bien. Y no necesariamente hablar de cuotas, pero yo sí creo que si no hay objetivos, no hay progreso, ¿no? Se queda en una voluntad. Y los negocios somos muy buenos para ponernos objetivos de negocios y KPI financieros y de distintos ámbitos de performance, pero a veces nos cuesta más ponernos objetivos en este campo, yo creo que porque todavía no hemos logrado entender de manera profunda el valor que tiene. Creo que hay que hacer ese switch y sí poner objetivos a los que aspirar, ¿no? No siempre se llegará, o sea,
igual que en el negocio, ¿no? Son objetivos a los que aspiramos. Si no llegamos, reflexionamos de por qué no llegamos y qué tenemos que cambiar para así llegar la siguiente vez. Y me parece que en materia de diversidad, a todo nivel en las organizaciones sí deberíamos tener objetivos a los cuales aspirar y que nos hagan esta palabra que no hay tan término exacto en español, pero accountable, ¿no? Que vamos a responder a eso. Y luego viene el siguiente punto, que es el fundamental, porque sin objetivos yo siento que como directores también nos quedamos sin herramientas para impulsar a la organización hacia eso, ¿no? Entonces yo en mi rol de directora, por ejemplo, y esto de hecho lo he conversado un montón en RIMAC con la gerencia y todo, ¿no? Yo quiero impulsar que haya una, digamos, mayor diversidad en el liderazgo de la empresa en el mismo directorio, pero para eso necesitamos herramientas de dónde agarrarnos, ¿no? Así como para seguir un plan donde queremos ver si cumplimos o no cumplimos. Por eso pienso que también las metas son súper importantes, porque entonces no es un deseo en el aire, no de, uy, sería súper bueno que esto suceda, sino este es el compromiso, cómo estamos avanzando hacia ello y realmente cómo podemos corregir y aprender en el camino. Y creo que a nivel de directorio, creo que si esto es algo que es este mix, ¿no? Desde la organización creo que tiene que venir la estrategia, desde el directorio tener primero las herramientas para poder dar seguimiento a esta estrategia y segundo, un plan para el directorio que sea congruente con el plan que queremos para la organización, porque un poquito a lo que comentaba Marco Antonio, ¿no? Creo que en estos temas la congruencia es súper importante, porque si no, de hecho, te puede regresar como un boomerang, ¿no? Si dices y no haces, de repente te dura un ratito, pero no va a durar mucho más que eso y te va a regresar. Y creo que la congruencia también. Entonces, si estamos impulsando una estrategia de diversidad, por ejemplo, en la empresa, creo que el directorio también tiene que poco a poco ir aspirando a ese cambio, ¿no? Y ahí yo creo que es un trabajo de ir generando conciencia, ir abriendo la discusión, ir educándonos, ir informándonos, para poco a poco ir avanzando en ese camino. No sé, en mi caso, habría que preguntarle a mis codirectores en RIMAC, pero yo sí creo que hay un valor grande de una perspectiva distinta, ¿no? De alguien a quien, o sea, mi vida, por quién soy, por de dónde vengo, por lo que hago, es muy distinta de la de algunos de mis codirectores por su contexto. Y creo que si nos vemos entre todos, es súper importante lograr que estemos ahí más personas con más historias distintas porque sumamos desde otro lugar por quienes somos, ¿no? A mí en temas de diversidad siempre me encanta decir que las personas traemos a la mesa lo que somos, ¿no? No es indistinguible, no es que yo tengo mi sombrero donde están mis opiniones profesionales que no tienen nada que ver con quién soy y con mi vida, no, somos personas íntegras en lo personal y en lo profesional, entonces si queremos asegurar esas miradas diversas en los espacios donde se toman las decisiones, pues necesitamos a personas que las traigan y que cumplan con todo lo demás, ¿no? Con todas las competencias, con todos los skills, con todas las perspectivas que queremos tener acá, pero sí ese es un elemento importante. Y creo que lo último que diría es que es difícil y también está bien aceptarlo. El cambio de realmente entender el valor de la diversidad y la inclusión no es nada fácil, suena mucho más fácil de lo que es. Suena como, sí, traigo a alguien más y ya estamos. Y en verdad, para que sea un cambio genuino, es una transformación de nuestra manera de pensar, es una transformación cultural, es una transformación que a veces es incómoda, pero es súper importante. Entonces, creo que hay que mirarlo con esa seriedad y estar dispuestos a recorrer ese camino con los aprendizajes y las incomodidades que pueden haber en el camino. Mariana, un poco en línea de la pregunta que le hice también a Marco Antonio. Esa transformación, ese cambio, puede venir de la gerencia, puede venir del directorio. Claramente el accionista, cuando es un accionista mayoritario, tiene mucha influencia. ¿Por dónde lo ves tú generando más tracción? ¿Desde la gerencia? ¿Desde el directorio? ¿Por dónde lo ves? Yo creo que es una simbiosis bonita, ¿no? Y creo que es eso a lo que deberíamos aspirar, donde haya una estrategia compartida, ¿no? Si solamente la gerencia empuja, pero para el directorio esto no es prioridad, entonces de repente la organización, digamos, tiene su agenda y todo, pero el directorio ni se entera, ni tiene las herramientas, ni tampoco presiona para ponerlo en la agenda. Por otro lado, si el directorio empieza, digamos, a
presionar para ir en esa dirección y no hay una respuesta de la organización, también va a ser difícil el progreso. Entonces, creo que tiene que haber un alineamiento de ambas partes, cada quien con su rol y con las herramientas necesarias para poder jugar bien su rol. Desde el directorio, lo que sí creo que es importante es ponerlo en agenda, ¿no? Y ponerlo en agenda no como una presentación de sostenibilidad que veamos una vez al año, porque entonces realmente no está en agenda, ¿no? Y no es fácil otra vez, o sea, creo que es un camino de aprendizaje y de poco a poco y de ir probando qué funciona, qué no funciona, y creo que, no sé, los directores estamos acostumbrados a que los KPI financieros estén en la agenda de toda la vida y por siempre. Hay un montón de aprendizaje de cómo hacer eso de la mejor manera. Creo que en este espacio es más nuevo, entonces estamos aprendiendo, pero si no es algo que o sea, si todo el mundo, ASG, no es algo que logremos integrar bien a la estrategia de negocio y traer para dar seguimiento de manera estratégica en el directorio, no va a avanzar. Y digo estratégica porque creo que ahí está el reto, en que no se sienta algo separado de que, bueno, una vez al mes me estás reportando sobre tu huella de carbono y eso, ¿cuál es la relevancia de tenerlo acá todos los meses, ¿no? Entonces, hay que hacerlo con mucha sensibilidad de entender por dónde hace sentido traerlo a la estrategia y cómo sí encontramos una manera de darle esa recurrencia. Y de hecho es interesante porque muchas veces hay un montón de temas que vemos en los directorios que tocan ya la agenda ASG, pero simplemente no hacemos ese vínculo explícito. Entonces, en nuestra cabeza, de repente no necesariamente eso significa, sí, esto es parte de nuestra agenda ASG. Creo que hacer el vínculo explícito y que estos temas pasen a ser parte del lenguaje común del día a día de los directorios es un paso súper importante en esa dirección. Perfecto, gracias, Mariana. Jorge, ¿nos escuchas bien? Sí, los escucho muy bien. Perfecto. ¿Me escuchan ustedes? También perfecto, Jorge, muchas gracias. Perfecto. Oye, un poco, yo quisiera preguntarte más desde un punto de vista general. Tú no estás en directorios de empresas, pero desde la IFC ustedes tienen un involucramiento muy relevante en temas de gobierno corporativo, en temas de ASG. Y tienen una mirada más amplia de qué está pasando en Latinoamérica con muchas compañías. En esta coyuntura, en este contexto del cual me referí al inicio, ¿cuáles crees que son hoy día los principales desafíos o barreras que están generando que las empresas no avancen en temas ASG? Bueno, en principio, gracias por la invitación y encantado de participar con Marco Antonio, con Mariana y contigo, Aldo. Efectivamente, lo que encontramos es un poco la mistura de lo que ha estado comentando Mariana y Marco Antonio, ¿no? Esta visión sobre el tema ASG entre la realidad y llamémosle el cumplimiento, ¿no? Y lo podríamos mirar de dos lados, desde el lado de empresa y desde el lado del directorio, que es justamente lo que nos convoca en este panel. Del lado de la empresa, tenemos que mirar si es que efectivamente está incluido dentro de del propósito de la compañía, de la esencia de la compañía, los aspectos más importantes vinculados a los temas ambientales, sociales y sin duda de gobierno corporativo. Nosotros hablamos mucho del tema de gobierno corporativo para la sostenibilidad o la gobernanza de los temas ambientales y sociales. ¿Y por qué? Para poner justamente en responsabilidad real a la alta dirección para que puedan caminar realmente los temas, segundo, ¿no? Ambientales y sociales. Si es que nosotros, de la experiencia que hemos tenido, lo que hemos visto es que normalmente los temas ambientales y sociales son parte de la operación de la compañía, son parte de un área específica de la empresa y bueno, hay que hacer la tarea, hay que escribir, hay que hacer documentos, hay que reportar y hay que tener de repente hasta una posición clara de una persona que pueda decir soy responsable de este vínculo de los temas ASG. Sin embargo, si es que nosotros no logramos escalar estos asuntos hacia el directorio, sin duda la Junta General, no vamos a lograr que se vuelvan reales, que sean explícitos y que estén incluidos en la actividad cotidiana de la empresa y estos ejemplos que se estaban poniendo sobre tomas de decisiones muy precisas
que pueden impactar en un porcentaje alto en el resultado de la compañía, pero que puede ser que no estén alineados con los aspectos ambientales y sociales. Yo me acuerdo hace 20 años, cuando hice mi tesis universitaria, hablaba de las externalidades, ¿no? Libre competencia, externalidades positivas, negativas, y luego nos damos cuenta que no es más que lo que estamos mirando ahora. ¿Cuál es el real impacto que estás generando en la compañía y cuál es el real impacto que estás generando afuera de la empresa? Con eso podemos estar mirando el verdadero concepto de sostenibilidad, no solamente vinculado a estos aspectos, sino a la continuidad, a la sobrevivencia de los negocios, si es que nosotros tenemos en cuenta estos aspectos. Si nosotros como empresa no medimos externalidades, vamos a tener sanciones. Y vamos a tener sanciones de las que ya conocemos mucho, sanciones de mercado, que son las que más golpean. Simplemente se te cae la acción, simplemente tienes una respuesta negativa del cliente, el proveedor deja de ser tu proveedor bajo condiciones atractivas, pero también vas a tener consecuencias legales si es que obviamente esto ha sido, ha tenido alguna razón ilegal, ilícita o irresponsable. Y del lado del directorio, yo diría que el tema es que en el directorio ya tenemos que priorizar los temas ambientales y sociales, pero de verdad, ¿no? O sea, tener, por ejemplo, o personas que conocen estos aspectos, que sí conocen a profundidad estos temas, o que hayan las personas que sean miembros de los directorios actualmente tengan la preparación adecuada para por lo menos comprender cómo es que, lo que decía Mariana, cómo es que medimos, cómo es que tenemos indicadores reales, cómo es que tenemos en la agenda esta evaluación de estos indicadores y en consecuencia podemos decir que estamos yendo a hacer alguna tarea que nos pueda llevar adelante. Y sin duda el tema del monitoreo hacia los grupos de interés que están ahí alrededor generándonos un impacto permanentemente y que si no los atendemos pues vamos a tener serios problemas. Y solamente para redondear un poquito una idea, es el tema de la diversidad, que también nos comentaba Mariana, ¿no? Y es que no aplicar los temas ambientales, no aplicar los temas sociales, no aplicar los temas de diversidad, solamente por cumplimiento, sino porque realmente tenemos la convicción de ello. Y a partir de ahí podemos hablar de una diversidad, no solamente de género, sino una diversidad en la composición de los directorios que nos ayuden a tener esa práctica natural y ese análisis natural en la toma de decisiones sobre temas estratégicos comunes que pueden estar haciendo la compañía. Gracias. Perfecto. Perfecto. Gracias, Jorge. Hemos hablado mucho de medición, ¿no? Y Nelson en su introducción, la verdad que me robó estas líneas porque también había leído ese artículo. La correlación entre los indicadores de clasificadoras de riesgos en temas financieros es altísima, ¿no? O sea, el flujo de caja es el flujo de caja, el ratio tal es el ratio tal, y la correlación es más del 90%, 99%. Cuando mides o revisas información de las clasificadoras o las entidades que te evalúan temas no financieros, la diversidad es inmensa, ¿no? Hay una correlación del 50% que básicamente te dice no sabes qué escoger, ¿no? Hay empresas que valoran mucho más temas ambientales, empresas que valoran mucho más temas de gobernanza corporativa. Incluso, no sé si fue este año o el año pasado, si no me digo, el S&P sacó a Tesla del índice de empresas socialmente responsables, obviamente no por el tema ambiental, sino por el tema social, y eso generó una gran discusión. Y esos son los números que nosotros los inversionistas utilizamos para rankear y para ver qué empresa compramos, ¿no? Por ponerlo simple. Por otro lado, hay las mediciones y los indicadores a los cuales te referías tú, Mariana, es de cómo hago yo para medirme internamente, ¿no? Es lo que yo hago para yo crecer y lo que como empresa pública hago para que el inversionista me compre y el precio de mi acción suba, y por lo tanto la tesis de las empresas mejor valoradas, esas que tienen mejores rendimientos, en teoría se cumple. No siempre se cumple,
eso lo podemos ver en otro panel, ¿no? No estamos acá para esa discusión. Pero, Marco Antonio, ¿qué tanto los complica como directorio escoger los indicadores que se quieren medir, tanto para que el mercado te compre, como para que la empresa realmente se desarrolle en esta ruta que es digamos, la columna vertebral? Justo has tocado un tema que la verdad es algo frustrante cuando estamos dentro de la compañía, porque nosotros mismos sentimos y hemos hecho todo el ejercicio de decir, bueno, la materialidad de todos estos temas de ASG, lo bajamos y decimos qué tenemos que medir, qué creemos que tenemos que medir y cómo lo medimos. Y después viene pues distintas calificadoras, consultoras o grupos que tienes que hacer y te piden diferente información. Y ese proyecto tiene años, recuerdo, en la bolsa decir, oye, tenemos que estandarizar en algún momento la información no financiera, la información ASG, pero ¿cómo? Entonces, el problema es que mientras eso no haya, tenemos que avanzar. Nosotros decidimos poner nuestras mediciones. Ahora, hay un estrés a la gerencia porque, a diferencia de una información financiera, hay un sistema de información que ya existe, un sistema de información contable que ya tiene como casi 100 años de uso en el mundo y últimos 20 años un sistema de normas internacionales de información financiera que es uno solo y todos lo entienden. Y tienes un sistema que tiene sus controles, que tiene un seguimiento que es fácil hacerlo. Cuando tú vas cambiando y decir hay que medir estas cosas, me pide de otra manera, el problema que tienes es que no puedes garantizar ni confiabilidad ni oportunidad de la información. Porque si tú no tienes un sistema de información, y esto nosotros lo vimos en comités de auditoría de riesgos, si tú no tienes, o sobre todo las compañías más complejas, un sistema de información que te diga cómo sale esa información y esa información es realmente la correcta y se compila bien y sale, simplemente se están armando cuadros e información para entregarle a alguien que nadie sabe si al final es lo correcto o no, porque resulta casi inauditable. Porque ¿de dónde sale? Bueno, es que me llamaron por teléfono, me mandaron un correo, me enviaron, lo conté, y yo en mi vida anterior de auditor he auditado estos informes en el 2005 y me acuerdo que encontraba en el mundo una gran diferencia en cosas a veces que decías no debería haber diferencia. Alguien decía, ¿cuál es el número de empleados que tenemos? Y cuando ibas a todas las compañías, y era una compañía global, todas tenían una definición diferente. Unas pusieron todos los empleados que estaban en planilla al 31 de diciembre. No, el promedio del año, pero los promedios también son móviles. No, pero también incluyo a los practicantes, los que están bajo otro sistema. Y todos habían tomado una consideración totalmente distinta. Consumo de electricidad, no, había un papelito que alguien me había dado por teléfono. O sea, no hay un sistema. Entonces, el problema que tienes cuando tienes muchas de estas diferentes mediciones que te piden es que en el fondo, y nosotros nos preocupamos un poco por el control, la calidad de la información, es que no puedes garantizar que sea exactamente la información correcta que necesitas, tan igual como la información financiera. Entonces, cuando ya empiezas a ver en el mercado, y eso creo que lo vamos a ver después, que ya empiezan a haber normas que te van a obligar a juntar la información financiera o medir los efectos financieros de los temas sociales y ambientales, si no tienes un sistema que lo soporte atrás, y para estar el sistema lo más importante es qué quieres medir, eso va a ser muy difícil. Y la verdad, y yo lo veo en algunas gerencias, es frustrante decir, no solo tengo que hacerlo, sino me cuesta un montón juntar la información para dársela a alguien y al final rezo de que no haya un problema, porque no tengo un sistema que me soporte. Entonces, mientras no tengamos algo que establecemos como normas mínimas, la verdad es que es un tema que la verdad molesta, digamos, como gerencia, como preparador de información, ¿no? Totalmente. Nosotros desde el lado, digamos, con el sombrero inversionista, para nosotros tomar la decisión respecto a cuál es el puntaje de una empresa local en temas ASG hay mucha información que sacamos del carácter del management y del directorio.
¿no? Indicadores sabemos que son difíciles de auditar. Se hace mucho más complicado cuando compras una empresa en el mundo, que no tienes la cercanía. Entonces, ahí sí las mediciones son claves, ¿no? En el mercado local nosotros usamos mucho el conocer la empresa, entender cuál es realmente el compromiso hacia implementar una estrategia ASG. Jorge, en esa misma línea, ¿cómo ven desde el IFC a nivel latinoamericano el tema de medición? Nosotros, por ejemplo, usamos en Integra un proveedor que cubre muy poco Latinoamérica. La data en Latinoamérica es poca y pobre. ¿Cómo ven ustedes desde la IFC mecanismos o iniciativas para mejorar la data que se produce desde Latinoamérica para el mercado? Muy importante, mira, lo que nosotros trabajamos es una serie de matrices y metodologías que se manejan justamente diferenciando los sectores de del mercado, ¿no? Por ejemplo, tenemos indicadores para analizar los temas ESG en empresas financieras, empresas listadas, empresas de propiedad del Estado, empresas familiares, con todas sus particularidades que tiene, y el resto de empresas no listadas. Ahí lo que tenemos además es este acuerdo entre bancos de desarrollo, somos 35 bancos de desarrollo que movemos casi 850.000 millones de dólares a nivel global, sobre todo en países obviamente en desarrollo, y lo que tenemos es este marco de análisis ESG que se exige para poder acceder a cualquier potencial inversión que pueda tener un potencial cliente, ¿no? Entonces, con eso, lo que nos permite es que podamos hacer la verdadera valoración, no solamente promover, ¿no? Por ejemplo, en el programa que estamos por lanzar de Gobierno Corporativo para la Sostenibilidad, este tema de promover en el mercado las buenas prácticas, pero también ponerlas en práctica al interior de nuestras instituciones. Por ejemplo, ¿no? El tema de género es un aspecto que se promovió desde hace varios años en la IFC y se planteaba este famoso 30% al 2030, pero se hizo la tarea y ahora tenemos más del 50% de mujeres nominadas en los directorios de las compañías en las que invertimos. Y ahora la siguiente tarea es cuántas mujeres hay en cada directorio en los que estamos invirtiendo. Ya no solamente que haya una persona, una mujer en un directorio, sino que de verdad se marque la diferencia que, como se sabe técnicamente, no se marca solamente con una persona adicionándose al análisis de las decisiones en las compañías. Entonces, volviendo al tema de la mirada más completa, es que lo que buscamos ahora nosotros es que el resto del sistema financiero, y de hecho que el PIR, por ejemplo, hace una gran tarea en esto, tenga esta iniciativa también de sumarse a todas las evaluaciones posibles de créditos, inversiones, etcétera, pasen por una estricta evaluación de cómo está la fotografía de esos temas ambientales, sociales y sin duda de gobierno corporativo. Si es que logramos que la banca comercial tenga esta práctica de manera mucho más regular, vamos a mirar sin duda un cambio en el mercado significativo. Gracias, Jorge. Mariana, acá teníamos una pregunta alrededor del desafío del director independiente en la inclusión de temas ASGs en la agenda de los directorios. ¿Qué tan importante crees que es ese rol? Y dos, un poco retomando la respuesta de Marco Antonio en torno a quién es el que empuja temas ASG, nos dice el accionista, ¿hay una diferencia entre el rol del director independiente y el director patrimonial? ¿O en temas ASG todos deberían verse de la misma manera? Sí, a ver, yo creo que lo primero es que en el directorio y los directores, tanto digamos patrimoniales como independientes, entendamos que asegurar que las empresas impulsen esta agenda es nuestra responsabilidad. Y siento que ahí todavía tenemos un poco de camino por recorrer en general, ¿no? O sea, tradicionalmente, históricamente, el rol del directorio está más vinculado digamos, a la salud financiera de la empresa y todo lo que tiene que pasar para que eso suceda, pero creo que sí estamos en un momento donde
esta agenda cobra la misma importancia también. Y entender eso y luego qué tenemos que hacer para poder cumplir ese rol es bien importante. Creo que hay un tema de aprendizaje desde el directorio, no todos los directores somos expertos en esto, no tenemos por qué serlo tampoco, pero sí tenemos que empaparnos y saber lo suficiente para poder hacer las preguntas correctas, por ejemplo, ¿no? Que es algo que se presume a nivel financiero y de negocios y de gestión, pero que hoy tenemos que también incluir esta perspectiva. Entonces, creo que eso es algo súper importante, que entendamos nuestro rol y que nos preparemos y formemos para poder hacer las preguntas correctas y asegurar que las empresas tienen y nos proveen de las herramientas necesarias para nosotros poder dar ese seguimiento activo. En términos de diferencia del sombrero que tiene el director, si es independiente o no, creo que quienes venimos, digamos, en esta función de rol independientes, tenemos un poco más de espacio, tal vez. Tenemos primero el beneficio de otras perspectivas, porque no estamos tan metidos en el día a día y creo que eso nos da la ventaja de la mirada desde fuera, ¿no? Que cuando estás más metido en el día a día o eres un director accionista, pues este es tu principal contexto y eso obviamente te da ventajas de conocimiento del negocio que tal vez un director independiente no tiene. Y creo que en el complemento es donde está la mejor combinación. Pero creo que como directores independientes sí debemos explotar esa ventaja, ¿no? De tener un poquito de nuestro tiempo en esta empresa, pero luego nuestra mirada ahí en el mundo, ¿no? En otras organizaciones, en lo que hacemos en nuestro día a día que es distinto, en espacios distintos en donde nos movemos. Entonces, traer un poco esa mirada externa del mundo creo que es algo que sí, donde sí tenemos algo adicional por aportar, que es valioso. Perfecto, totalmente de acuerdo. Oye, nos han llegado unas preguntas, nos quedan un poco más de 10 minutos. No están dirigidas a ninguno, o sea, las voy a tirar sobre la mesa y a ver quién se lanza. La primera es, ¿cómo desde las empresas se puede abordar la tarea de incluir la informalidad dentro en la sostenibilidad? ¿No? Hay un rol desde la empresa para reducir o incorporar ciertos, o tener un impacto positivo en temas ASG en la informalidad que vive hoy día el país. No sé si... No, buena pregunta, porque ahí pasamos al tema del rol de la empresa para tratar de llegar no va a llegar a solucionar, para contribuir a mejorar algunos de los problemas que tiene el país. Y yo sí creo que aquí es importante en una empresa, porque sí tienes efectos importantes, ¿no? Y hay empresas que de una u otra manera, por ejemplo, trabajan en sectores en donde puedes tener proveedores o gente alrededor que son informales. Y probablemente tienes que definir la informalidad desde el punto de vista de supervivencia, de la informalidad desde el punto de vista de aprovechamiento. Y ahí sí hay dos casos de decir, con estos no trabajo, porque la verdad no tienen por qué ser. Y con los otros, apoyar en la formalización. Y en eso sí, yo, digamos, en las empresas que yo he visto, sobre todo fuera del país o fuera de Lima, digamos, en tener alguna capacidad para integrar a estas compañías para que puedan de alguna manera tener los beneficios de la formalidad. Porque algunos es desconocimiento, algunos es no todas las oportunidades, la verdad nuestro país no genera todas las oportunidades fuera de Lima y algunos lo hacen porque tienen que hacerlo. Entonces yo creo que parte de la empresa es que su mismo ecosistema, y empezando por sus mismos trabajadores, tenemos la informalidad laboral, a veces la tenemos también en las empresas formales. Entonces ahí es donde tenemos que empezar. Me ha tocado ver empresas donde teníamos, muchos recibos de cuarta categoría cuando la verdad eran empleados. Entonces, tenemos que ir solucionando ese tema porque en el fondo es parte de la informalidad. Y yo creo que dentro de tu ámbito de acción sí puedes tener cosas importantes para tratar de formalizar a más empresas y personas dentro del sistema, ¿no?
Y yo ahí complementaría que creo que depende obviamente de la industria y el negocio, pero en muchos hay un espacio gigante para, mediante los productos que ofrecemos, contribuir a esa formalidad también. Creo que en el sector financiero es muy evidente con el potencial de la inclusión financiera. En el de seguros, en RIMAC, por ejemplo, también es parte de la estrategia importante seguros que sean más flexibles, más modulares y que por lo tanto puedan llegar a un segmento de la población que no necesariamente está en planilla y tiene una EPS o que tiene un poder adquisitivo más alto. Y eso también es parte de acercar nuestros productos y el valor que generan, flexibilizándonos y diseñándolos pensando en otros segmentos que están en un contexto tal vez de mayor informalidad. Totalmente. Jorge, esta pregunta no está dirigida, pero creo que es más para ti. ¿Dónde crees que se ha avanzado más en incorporar criterios, se ha avanzado más en temas ASG? ¿En empresas del sector financiero o en empresas fuera del sector financiero? ¿Dónde hay una mayor evolución? Si quieres, enfoquémonos a nivel latinoamericano. Sí, yo la conectaría un poquito con la pregunta anterior y diría que las grandes empresas tienen la capacidad de poder jalar en las buenas prácticas al resto de compañías, ¿no? En toda la cadena de valor. Y ahí tenemos experiencias bien interesantes de empresas que no tenían ningún nivel de exigencia, digamos, ¿no? regulatoria sobre aspectos de gobierno corporativo o los aspectos ASG, y que se han tomado muy en serio el desarrollo y la implementación de buenas prácticas ASG en su mercado. Entendemos un poco que hay un gran sector de compañías que por llegar, por ejemplo, a un financiamiento o por tener una capacidad de inversión de alguna organización bancaria, financiera, va a cumplir con una serie de requisitos y bueno, va a ser la tarea para cumplir ese paso previo para acceder a un financiamiento. Sin embargo, hay muchas otras que sí están tomando muy en serio los temas ASG como un trabajo regular, como una parte cotidiana de su trabajo, y lo vemos cuando estamos haciendo las consultorías y sobre todo cuando miramos la parte de implementación, el interés que pueden tener los líderes de la compañía en esto. Vinculado a lo segundo que decías es, yo creo que el sector financiero está haciendo una gran tarea, más allá de los aspectos regulatorios que puedan haber, están muy comprometidos en sumarse justamente a cumplir por un lado ellos mismos, pero también lo que decía al principio, empujar a que los clientes y su cadena de valor también puedan acceder a estas buenas prácticas como un requisito como una estrategia dentro de su compañía. Gracias, Jorge. Y acá tengo una pregunta que la voy a tratar de reformular un poquito para que se adapte a nuestros panelistas, y está relacionada a la exclusión de combustibles fósiles en los portafolios de inversión. Creo que además dirigida a mí, porque yo no estoy acá en la cajita, entonces no la puedo contestar. Pero, Marco Antonio, en el directorio de las empresas donde estás, ¿se discute la exclusión del uso de combustibles fósiles en el proceso productivo? Y Mariana, en el directorio de RIMAC respecto a los portafolios de inversión, ¿se toca ese tema? Y obviamente que es una pregunta que puede haber información privilegiada, si hay algo que no quieran comentar, no se comenta. A ver, sí, efectivamente, una de las cosas que está puesta en medida es, evidentemente, eliminar el uso de combustibles fósiles en la medida de lo posible. Tenemos casos de carbón en esto donde no solo es un tema ambiental, es un tema de supervivencia, porque tienes temas de, oye, va a haber mayores impuestos, va a haber prohibiciones. Entonces, si tú no cambias, vas a tener un problema. Es decir, oye, ¿a dónde cambiamos las posibilidades de cambiar a gas? Cuesta mucho, pero tiene que hacerse. O sea, y justo en el último directorio es decir, oye, no, tenemos que ir a gas, porque no importa lo que cueste, porque es más sostenible. O sea, el carbón como parte del petróleo tiene fluctuaciones, pero cuando tienes una mirada más allá, es que evidentemente tenemos que salir de ahí. La velocidad en que salgas va a depender de muchos factores, lo que
que vino la pandemia, que vino la guerra, y te hace a veces hacer cambios probablemente tácticos, pero no de estrategia. La estrategia es salir. Probablemente eso te cambie el horizonte, pero la estrategia es claro de salir porque es clarísimo que tu riesgo de continuar usando los combustibles fósiles es muy alto. Sí, yo creo que complementaría diciendo que también ese es un espacio donde las acciones a nivel ecosistema son súper importantes, como esta, ¿no? Como ser parte del PIR, por ejemplo, y que sean discusiones que se puedan tener y se puedan compartir con el sector, ¿no? No solamente como empresa, porque creo que ahí es donde, o sea, al final tenemos que encontrar una solución conjunta. No es, digamos, sí es la estrategia de cada empresa, pero en realidad tenemos que avanzar esta agenda en su conjunto, como sector, poniendo nuevos estándares que también nos ayuden a pensar en nuevos caminos y soluciones para ir transicionando estos portafolios a que sean cada vez más verdes. Totalmente de acuerdo. Yo si bien no estaba en las cajitas, yo creo que sí es importantísimo y sí se está tocando el tema de desinversión y reacomodar los portafolios, hacer portafolios con menos combustibles fósiles, pero no se puede hacer de la noche a la mañana. Es un proceso y es un proceso que también demanda mucha resiliencia y consistencia. Al comienzo Nelson comentaba esta correlación que hay entre las empresas que mejor han hecho o incorporado la ESG y el retorno de los portafolios, y eso se rompió el año pasado, ¿no? Se rompió el año pasado por varias razones. Uno, porque el petróleo pasó de 30 a 120 y evidentemente las empresas o los portafolios que tenían más en esos activos han tenido mayores retornos, y porque también luego de 10 años de un boom de ESG entró mucho dinero a las empresas que mejor estaban performando, por lo tanto las pusieron más altas y a las que no les pusieron plata las pusieron más baratas, y todos son ciclos, ¿no? Entonces en el corto plazo hay inconsistencias que los clientes de los fondos de pensiones, los clientes de los asset managers pueden decir, y no estás rindiendo igual que las empresas que no son ASG o los fondos que no son ASG, pero acá lo importante es la consistencia y la mirada a largo plazo. Yo creo que ese es el verdadero desafío, y creo que para eso el rol del directorio es fundamental, para salir de esta mirada de corto plazo que todos tenemos todos los días y empezar a dar metas, objetivos de largo plazo que ayuden a la gerencia, ayuden a la empresa a no descarrilarse completamente de esa ruta. Uno se tiene que adaptar en el camino por la guerra, sube el petróleo, no hay oferta, hay una serie de problemas, uno tiene que seguir produciendo. Pero lo importante es que la meta de largo plazo esté bien definida. Bueno, yo creo que ya se nos ha acabado el tiempo. Yo quiero agradecerle a Marco Antonio, a Mariana y a Jorge por el panel, por el tiempo, y también felicitar al PIR y a los organizadores por este evento. Muchas gracias.